Entonces les decía, una cultura de donde se deriva la palabra culto, de lo que nosotros llamamos habitualmente culto, rendirle culto a Dios. Cultura, ¿qué significa? Valores, ideas y a veces estructuras. No hay una cultura perfecta, pero sí entendemos que toda cultura debe ser restaurada. Toda cultura debe ser restaurada. Usted sabe que a lo largo de los años, allí la palabra de Dios nos muestra, hoy hablaba el pastor Pablo al comenzar, de que el pueblo siempre se alejaba de Dios y ha habido un momento en el cual volvía su corazón a Dios y ellos eran restaurados por Dios, es decir, volvían al culto a Dios, a rendirle culto a Dios, a honrarlo a Dios con su vida, a honrarlo de la manera que Dios había establecido, y entonces Dios restauraba esa cultura de estar en la presencia de Dios y de permanecer en la presencia de Dios. Ahora, si hablamos de nuestra cultura diaria, de nuestra cultura como sociedad, vemos que nuestra cultura cada vez más está en lo que la palabra de Dios llama deslizaderos, en un tobogán que inexorablemente nos lleva cada vez más hacia abajo. Usted no tiene más que escuchar un noticiero y ver cómo la sociedad está siendo cada vez más desmembrada, las familias desarmadas, destruidas, cómo los jóvenes están siendo cada vez más atrapados por sexo ilícito, por drogadicción, por un montón de cosas que los lleva a la muerte, porque eso es lo que sucede. La gente vive atada a cosas que no son eternas, que no permanecen. La gente viene sin nada al mundo, pelea para tener todo y vuelve a irse sin nada, ¿no? Porque esa es la realidad. En eso todos nos igualamos, en cómo venimos y en cómo nos vamos. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esa es la realidad. Porque ni siquiera aún la ropa que le ponen a uno en el cajón sirve para nada. Porque para abrigarlo no sirve. ¿No es cierto? O sea que nada de lo que, por lo cual a lo largo de la vida una persona se pelea y se matan entre familiares, a veces por una casa, por un departamento, por un auto, por lo que sea, nada de eso nos llevamos, nada de eso sirve, nada de eso es imperecedero, nada de eso es eterno. Pero la verdad es que por esas cuestiones de la cultura, la gente está atada a esas cosas y pierden la vida literalmente intentando ganar algo más o tener algo más. No estoy hablando contra no tener cosas, está bien tener cosas. El problema está en que si en eso se nos va la vida, estamos perdiendo justamente el valor más grande que tenemos, que es el de la vida. El problema es cuando nos hacemos esclavos de esas cosas. Y a veces por esas cosas queremos llenar ese vacío con cosas que no logran darnos paz, no logran darnos paz, no logran darnos paz. El hombre siempre busca en cosas pecaminosas y oscuras. Usted, por ejemplo, ha escuchado cuando se habla de ciertos dibujos para los niños, el que no produce rebeldía, produce, ¿cómo se llama esto? Que los chicos quedan como paralizados, epilepsia, el otro produce rebeldía, el otro produce no sé qué, y en fin, todo está preparado como para destruir la relación entre padres e hijos, la familia, por supuesto, es así. Una definición de cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y un grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y un grupo social. Y también cultura es un culto religioso. Ahora fíjense lo que dice
una definición que había o alguien que estaba hablando sobre cultura y pone lo siguiente. Hay unas líneas maestras que podemos tener en cuenta al considerar que una cultura desaparece. La principal de ellas, confirmada por descubrimientos arqueológicos, climatológicos, historiadores, paleontólogos y los que estudian los pólenes, es el desastre ecológico. Esa es una de las causas por las cuales una cultura desaparece de la faz de la Tierra. Las personas destruyeron inadvertidamente los recursos naturales de los que dependía su sociedad. O sea, ellos tenían a lo mejor un modo de vida, dependían de ciertas cosas, pero por alguna razón que no se dieron cuenta, destruyeron lo que les daba un modo de vida. Por ejemplo, hace muchísimos años atrás había culturas que no lograban extraer agua de la tierra. Hoy en día, usted sabe que quien más, quien menos, puede hacer una perforación y sacar agua para tener para su casa, para su quinta, para lo que sea. Nosotros en Pehuenco, en el terreno, tenemos una perforación. Y esa perforación nos está dando un agua espectacular. Es un agua riquísima, muy buena, no tiene ningún tipo de contaminación. Ahora, en otros lugares y en otras culturas, y hace muchísimos años atrás, no tenían la capacidad que hoy existe en día de hacer una perforación. Entonces muchas culturas murieron a causa de las sequías, de desastres ecológicos, de la explosión de volcanes. Y como les comentaba en alguna ocasión, algunas culturas comenzaron con unas estrictas normas de moralidad y comenzaron a cambiar sus estrictas normas de moralidad hasta llegar a una inmoralidad total, y por esa razón esas culturas perecieron. ¿Está? La inmoralidad que tenían permitió que esas culturas desaparezcan. Por un lado tenemos gente que vive lejos de Dios, ¿no es cierto? En nuestra sociedad actual, en nuestros días. Tenemos gente que vive lejos de Dios. Usted las conoce, pueden ser familiares suyos, su esposo, su esposa, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, ¿no es cierto? Gente que vive lejos de Dios, en cuyos pensamientos no existe Dios, ¿no? La otra vez estaba mirando un video donde decía un muchacho, Jesús para mí no existe, dame su teléfono. Y entonces yo hablaré con él y podré decirle un montón de cosas, decía, ¿no? Desafiando. Pero después decía de que, no sé, cosas así que no tienen sentido con respecto a Jesús. Gente que vive sin los principios de Dios. Y por el hecho de vivir sin los principios de la palabra de Dios, ellos empujan a nuestra sociedad cada vez más abajo. Empujan a nuestra sociedad y al lugar donde vivimos cada vez más abajo. Por el otro lado, tenemos a los llamados a transformar la cultura. ¿Dónde están? Puede levantar la mano, si quiere. Ahí estamos, ahí está. Bien, bien Danilo, valiente Danilo. Solo uno va a transformar la cultura acá, parece. Los llamados a transformar la cultura somos nosotros, mis amados. Los llamados a transformar la cultura somos nosotros. Estos que trastornan el mundo entero, dijeron, también han venido acá. Porque ellos trastocaron la sociedad de aquellos días. Los apóstoles y su gente transformaron la sociedad de aquellos días. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, estamos llamados a transformar la cultura a donde vivimos. El problema es que vivimos en una cautividad cultural. Es decir, la cultura nos absorbe. Nos absorbe de tal manera que pasamos a ser cautivos de la cultura actual. Por ejemplo, cristianos, yo no lo he visto, hermanos, y creo que en esta iglesia no sucede, sucede en otras iglesias. Estamos en el culto y hay gente que está prendida al Facebook. ¿Me entiende? Estamos atados a la cultura y a la tecnología. Y yo no digo que es malo el celular, entiéndame. A mí se me rompió el celular la semana pasada y extrañaba el celular porque las comunicaciones que me llegaron 2 días después de algunos hermanos. Entonces, yo necesito el celular y usted también. El problema es cuando no nos podemos despegar un ratito del celular y vivimos atados a eso.
Y usted sabe que hay familias que han sido destruidas por causa de las redes sociales. Familias destruidas por causa de las redes sociales. Usted sabe que hay jovencitos o jovencitas que cayeron en trampas, fueron capturados en trampas sexuales que por causa de las redes sociales. Esto es una cultura. Esto es una cultura. Y es una cultura que si no sabemos dominarla nosotros va a ser muy dañina para mucha gente. Ya lo ha sido, ya lo ha sido. Hay enfermedades que tienen que ver con las computadoras, con gente que pasa horas frente a las computadoras y metidos en redes sociales, encontrándose con gente que uno no sabe si es o no real. Entonces estamos hablando de un problema que la iglesia vive en una cautividad cultural. Y por no cambiar nuestra mentalidad, vivimos cautivos de la misma manera que viven los que están a nuestro alrededor y que no conocen la verdad. Nosotros somos cautivos junto con ellos. Y después decimos que somos cristianos, pero la verdad es que en algunas cosas estamos atados a las mismas cosas que ellos están atados. Y el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Amén. Usted sabe que Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Ellos habían estado 400 años cautivos, estaban presos, eran esclavos. El faraón cada vez les ponía cargas cada vez más pesadas de llevar, cada vez cargas más fuertes de llevar, de sobrellevar. Y llega un momento en el cual el Señor lo envía a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Y ellos salen de esa esclavitud en medio de una campaña inmensa de Dios para liberarlos realmente de toda esa esclavitud. Y cuando ya están en el desierto y que les falta un poco de comida y un poco de agua, empiezan a quejarse y dicen, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. Allá teníamos tumbas donde nos podían enterrar. Allá comíamos ajito, allá comíamos puerro, allá teníamos cebollita. ¿Y acá? O sea, estaban fuera de Egipto, pero todavía tenían mentalidad egipcia. Estaban en libertad, pero todavía tenían una mentalidad de esclava. No había cambiado aquí su manera de pensar. Por lo tanto, era lo mismo que nada. Solamente habían cambiado de tierra, pero no había cambiado su interior. Y la cosa es que tiene que cambiar nuestro interior para que estemos donde estemos, seamos libres. Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban presos por causa del Señor. Y dice la Escritura que a medianoche ellos cantaban himnos y los habían golpeado, les habían latigado las espaldas. Pero ellos estaban libres a pesar de estar presos. ¿Saben por qué? Porque su mente y su corazón no estaban allí. Ellos estaban en Dios, ellos tenían su confianza puesta en Dios y a pesar de estar con las piernas y las manos en el cepo, ellos tenían libertad. Por eso podían cantar himnos a Dios a medianoche y el Señor intervino y dijo, no puedo dejarlos acá, no. O sea, el Señor sabía que había venido a parar ahí, quiero que usted lo sepa, Sin embargo, el Señor dijo, no los puedo dejar acá. Así que hizo temblar un poquitito la cárcel como para que la cosa se moviera un poco y ellos fueron libres de lo que estaba sucediendo allí con ellos. ¿Entiende? La cuestión está en cambiar la mentalidad. La cuestión está en tener una mentalidad diferente. Nos convertimos espiritualmente a Cristo. Los hijos de Dios nos convertimos espiritualmente a Cristo, pero a veces no nos convertimos con nuestra mente. ¿Recuerdan? Se lo he dicho en más de una ocasión, lo que dijo Lutero. El cristiano debe convertir su mente, su corazón y su bolsillo. Esas conversiones son necesarias en el Hijo de Dios. Entonces, seguimos viviendo bajo principios que no son de Dios, siendo hijos de Dios. En la Biblia están esos principios. Allí está la palabra de Dios para enseñarnos y afirmar nuestro caminar en Dios. A veces vivimos como en piloto automático. Por ejemplo, la Biblia dice no deban a nadie nada. No debáis a nadie nada. Hay cristianos que están en deudas, metidos en deudas hasta acá.
No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Pero hay cristianos que viven endeudados, hermano. Miren, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su hermano, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley, ya está. Pero no tenemos que deber a nadie nada. Ahora, hay una palabra que en la Biblia existe. Quiero que leamos primero Gálatas capítulo 4. Busque Gálatas capítulo 4. Ahí vamos a leer 2 versículos en Gálatas. Capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos, ¿qué? Niños, estábamos en esclavitud bajo ¿qué cosa? Los rudimentos del mundo. A esta palabra quiero hacer alusión. Rudimentos del mundo. La palabra rudimentos viene de una palabra griega que se escribe estoikeio. Deriva de marchar como soldados militarmente ordenados. A donde yo trabajo, ahora hay como unos 400 soldaditos nuevos que entraron, que están haciendo lo que se llama el periodo selectivo no sé cuánto, PSP. Como yo no soy militar, no me acuerdo de esas palabras, pero sí los veo que los tipos están... Hay unos soldaditos con el tamborcito y le dan todo el día y ellos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Horas los tienen desfilando porque quieren cambiar su mentalidad. Si yo a uno le grito ¡soldado! Y el tipo va a decir ¿qué? ¿Qué soldado? Pongámosle, ¿no? Pero si allá le gritan soldado, se cuadran firme y dice ¡ordene! Porque ha cambiado su mentalidad. Porque ahora dejaron la vida civil para incorporarse a una fuerza, entonces ellos están cambiando su mentalidad. Me acuerdo que cuando hice el servicio militar, me dice un compañero, ¿no?, que teníamos, dice, va a ver, dice, que cuando llegues a tu casa, a tu pieza, y cierres la puerta, vas a pegar los tacos. No, le digo, estoy en la vida civil. Usted sabe que llegué a casa, cerré la puerta y pegué los tacos y me acordé de él. Porque uno viene armado con esa estructura, porque se la están enseñando, se la están metiendo en la cabeza, está aprendiendo. Entonces tiene una forma. Eso es lo que hace el mundo con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Esos, aquí cuando le digo rudimentos, dice, ve, fíjese lo que leímos recién, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto es al comenzar a caminar en Cristo. Ahora, versículo 9. Vamos a leer versículo 8. Ciertamente, ¿y cuál es el título sobre la Escritura? Exhortación contra el volver ¿a dónde? A la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Cristo, habiendo sido hechos libres, otra vez volver a ser esclavo de lo que antes eras esclavo? Porque el Señor te llamó para que seas libre, no para que seas esclavo. O sea, podemos ser esclavos de Cristo, ¿no es cierto? Pablo
Palabra más, palabra menos, él dice eso. Pero una cosa es ser esclavo de Cristo y otra cosa es ser esclavo de las cosas que yo fui liberado por Jesús en otro tiempo. Colosenses capítulo 2. Después de Gálatas viene Efesios, después Filipenses, después Colosenses. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6, porque eso también es interesante. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es andar en Jesucristo? Es arraigados y sobreedificados en Él. O sea, eché raíces y ahora empecé a crecer en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Dice, arraigados y sobreedificados, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a ¿qué? A los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra vez nos habla de rudimentos del mundo. O sea, nos quieren hacer marchar como soldaditos atrás de lo que ellos hacen, viven, como piensan. Y el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Entiende? Mire lo que dice Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 18. Isaías capítulo 42, versículo 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Versículo 22, ahí quiero hacer hincapié. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Saben que acá nos está diciendo la Escritura que tenemos derechos adquiridos? O sea, en el momento en que nosotros comenzamos a vivir en Cristo, hay cosas que vienen sobre nosotros que nos son dadas por la justicia de Dios, por la justicia que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Va bien hasta ahí? ¿Me sigue? Bien. ¿Qué pasa? Que por causa de volver atrás, perdemos estas cosas y pagan las consecuencias nuestra descendencia. Miren, dice, es pueblo saqueado, pisoteado, atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo. Y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir, despojados, saqueados, atrapados. ¿Saben qué? No se escucha, ni se guarda, ni se recibe, ni se retiene la palabra de Dios. La Biblia dice que el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado. O siembra entre la buena semilla, siembra cizaña.
entonces lo que tendría que ser bueno, productivo, agradable, fructífero, se vuelve nada. Porque dejamos de escuchar, de entender, de recibir la palabra de Dios. Cuando el Señor habla a través de Pablo de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, está hablando, somos expuestos, en otra palabra, a recibir transferencia de cosas que no vienen del cielo. ¿Está? O sea, o una persona que tiene relaciones con otra persona, cualquiera sea, no estamos hablando de cristianos. Los cristianos no hacen eso. Estamos hablando de una persona que tiene relaciones con otra persona que a lo mejor está en depresión, vive en la brujería. Hay una transferencia de espíritus. Y a lo mejor esta persona que nunca tuvo un estado de depresión, dice, vos sabés que me siento deprimido, no sé por qué, che. Me agarra una depresión, hay momentos que me agarra una depresión. Claro, es porque el bichito se quedó tranquilito durante un tiempo, pero luego empieza a despertar. Y empieza a generar cosas en el espíritu de la persona, en la mente. Una transferencia de espíritu. Ahora, yo quiero que usted vea esto. Jesús transfiere a nuestra vida sabiduría. Ahora le voy a mostrar por la palabra de Dios. Porque no es solamente recibir el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. El Espíritu de Dios sopla en nosotros sabiduría del cielo. ¿Quiere saber dónde dice esto? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 42. Aquí dice que Jesús se aparece a los discípulos, ¿no? Se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, voy a estar leyendo el versículo 37, pensaban que veían espíritu. Estoy leyendo el versículo 37. Lo que pasa es que se lo estoy leyendo más o menos así, no exactamente como está aquí. Dice que ellos estaban espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué? Jesucristo ya había resucitado de los muertos. Y entonces, versículo 38, les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ahora, como ellos todavía de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué dice el versículo 45? Léalo conmigo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Entiende? El Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso decimos que Jesús hace una transferencia de su sabiduría a nosotros. Cuando la Escritura dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, está diciendo que también en nosotros habita esa presencia de Dios. Y dice aquí que Él les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Es decir, nunca había pasado algo como lo que pasó con Jesús. Que alguien 800 años antes dijese que Él iba a morir en la cruz, que iba a llevar nuestros pecados, que iba a levantarse, que no iba a haber, eso en los Salmos dice que no iba a haber ningún hueso roto, repartieron entre sí mis vestiduras. Todas esas escrituras estaban cumpliéndose en Jesús.
como dice aquí en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Todo esto estaba sucediendo, que el Señor iba a poner enemistad entre la mujer y la descendencia de la mujer, entre la serpiente y la descendencia. Todo esto estaba sucediendo en ese momento, en la persona de Jesús. Ahora, ellos en ese momento pudieron comprender que esta escritura era así. Cuando van camino a Emaús, dos discípulos, y se encuentran con Jesús y no sabían que era Él. Dice, ¿qué están hablando ustedes? ¿No escuchaste lo que ha pasado acá en Jerusalén? ¿Sos el único que viene de lejos? De Jesús, que lo mataron y que nosotros pensábamos que Él iba a vivir. Y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y luego se sentó a la mesa y cuando Él partió el pan se dieron cuenta que era Jesús quien estaba con ellos. O sea, aquí Jesús transfiere de su conocimiento divino, se transfieren derechos legales al Hijo de Dios, se nos transfieren derechos legales, hermanos amados. Hoy estamos hablando con la profeta Marina con respecto a la legalidad de algo. Estamos hablando con respecto a la legalidad. ¿Queremos que las cosas nos vayan bien? Estemos legalmente bien. ¿Queremos ser prosperados? Estemos legalmente bien. Porque si estamos fuera de la legalidad, es imposible que Dios nos bendiga. Es imposible que Dios nos bendiga, porque Él no va a ir contra su palabra. ¿Comprende? Entonces, se nos transfieren derechos legales a los hijos de Dios, por lo tanto también tenemos dominio sobre el ambiente en el cual estamos. Mire lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe qué es esto? La inteligencia, la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual tienen que ver con que nuestro espíritu tiene la capacidad para entender y explicar las dimensiones del Espíritu Santo. Nuestro espíritu tiene la capacidad para comprender y explicar las dimensiones del Espíritu Santo. A ver, Pedro caminó sobre el agua, eso dice la Escritura. ¿Qué dice un incrédulo? Háceme el favor, ¿no es cierto? Ahora yo sé por el Espíritu de Dios que Dios no miente y que por alguna razón las leyes físicas naturales se alteraron de tal manera que Pedro pudo caminar sobre el agua. Puedo entender que el agua en el río Nilo, en Egipto, se volvió sangre. Puedo entender por el Espíritu que hay una razón por la cual Dios hizo paredes de agua de un lado y del otro en el Mar Rojo y los judíos pasaron por el mar en seco y que cuando entraron los egipcios a querer seguirlos, el agua se cayó. Algo sostenía el agua en paredes. No sé cuántos millares de ángeles habrá puesto el Señor ahí, no sé qué secador usó para secar, porque dice que estaba seco el fondo del mar. No sé qué secador, pero yo creo que así fue. No sé qué pez se tragó a Jonás, hermano. Pero un pez grandote se lo tragó, no lo digirió y lo vomitó 3 días después.
Porque lo vemos al Señor diciendo, así como el pez tragó a Jonás y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el vientre de la tierra, hablando de su muerte. Y si la Biblia dice que Jonás hubiera tragado un pez grandote, no sé cómo le agrandó la boca al Señor, el esófago y todo lo demás, pero se lo hubiera tragado Jonás. Yo lo creería. Porque ¿saben qué? Por ejemplo, los que iban por el desierto no cambiaron ropa nunca. Qué problema para las hermanas, ¿no? Andar 40 años con el mismo vestido. Los mismos zapatos. Los mismos zapatos que se agrandaban con el pie. Qué increíble. O sea, eso lo entendemos en el espíritu. Y sabemos que Dios es veraz, que Dios no miente, que Él es real. ¿Entiende? Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente lo que la palabra de Dios dice, sino aquellas cosas que nos son reveladas hoy en día, de cosas que han pasado, de cosas que pasan o de cosas que vendrán. Porque para el Espíritu de Dios no hay tiempo. ¿Entiende? Para el Espíritu de Dios no hay tiempo. Entonces, Él es Dios, dueño de todo, y le agrada revelarnos a nosotros cosas. Aleluya. Añadir, mire lo que dice, espere. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es la ignorancia? En hebreo la ignorancia es oscuridad. Recién dijimos, ¿no es cierto?, que estoikeio significa, ¿cómo les decía? A ver, hermanos, si me ayudan. Un soldado ordenado, esa era la definición. Soldados ordenados. Ahora, cuando se habla de oscuridad, eso significa ignorancia en la palabra de Dios. Ignorancia. Hay tinieblas en algún área de la vida de la persona, por lo cual no hay conocimiento. Y no podemos ir contra las tinieblas con tinieblas en nosotros mismos. Esa es la realidad. Vaya al libro de Oseas. Ay, pastor, nunca había sentido ese libro. Después del libro de Daniel usted va a encontrar a Oseas. Que dicen que Joel es Daniel, porque Daniel, Oseas, Joel. ¿No? Una pavada. ¿Está conmigo? Oseas. Oseas capítulo 4. Mire lo que dice Dios en el versículo 6. Mi pueblo fue ¿qué? ¿Por qué razón? Porque le faltó conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, que así como nosotros podemos transferir a nuestros hijos cosas buenas, también podemos transferir a nuestros hijos oscuridad. También podemos transferir a nuestra descendencia cosas que no son buenas. Por eso Dios le decía a la gente, a los hijos, al pueblo de Israel, estas palabras que yo te digo hoy estarán en tu frente, ponelas en la heladera, pegalas en la estampita, en el cosito, en el auto, en las puertas de tu casa, y hablarás de ellas cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, porque había que transferir a los hijos
el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí lo que está diciendo es que por causa de la falta de conocimiento iba a haber maldición sobre las generaciones que seguían. No tome a la ligera usted la enseñanza de la palabra de Dios de sus hijos. Y no es solamente responsabilidad de la escuela bíblica, es responsabilidad personal, suya, enseñarle a sus hijos con su testimonio y la palabra de Dios, enseñarle esas verdades. Es una responsabilidad de los padres, enseñar verdades de Dios a los hijos. Una cuestión tiene que ver con la enseñanza secular, ¿no? O sea, usted va a escuchar a sociólogos, psicólogos, lo que sea, cualquier tipo de personalidad, hablar de que lo que hace falta en la sociedad de hoy en día es la educación. Y yo estoy de acuerdo que la educación puede ser muy buena, pero la educación no transforma a las personas. Porque si no, como digo yo, las universidades serían santuarios, hermano. Usted entraría ahí a la universidad y no necesitaría escalones porque usted volaría de lo espiritual que sería ese lugar, ¿no es cierto? De lo santo que sería ese lugar, porque si la enseñanza, si la sabiduría del hombre cambiara a las personas, las universidades tendrían que ser poco menos que el cielo. Sin embargo, vemos que nada es más alejado de la realidad esa. Entonces, hay una enseñanza que es buena, pero hay una enseñanza que es imperecedera, que es la cuestión de la palabra de Dios, y la cual nosotros tenemos que volcar en nuestros hijos y en nuestra descendencia. La educación no va a cambiar a las personas, las va a culturizar, y de la manera que a la educación se le antoje o a las autoridades de turno les dé la gana. Pero la palabra de Dios servirá para siempre a los hijos. Por eso es necesario que nosotros la compartamos con ellos y la llevemos al corazón de nuestros hijos. Solo el conocimiento revelado de Dios transformará verdaderamente la vida de las personas. Satanás dirige el mundo por medio de la ignorancia. Satanás dirige el mundo por medio de la ignorancia. Entonces, como no conocen la palabra de Dios, estoy empachado, anda a ver a fulana de tal. El médico me mandó a hacer reiki. El médico me mandó a hacer yoga. Y ahí están los cristianos, ahí van. No, me gusta hacer algún deporte. ¿Sabe que a mí también me gusta? Algunos me llaman ojota, ¿no? Dicen, no sirvo para ningún deporte. A mí me gustaban los deportes mecánicos, siempre me gustaron. Entonces, pero como no me daba el cuero para poner un auto en una pista, entonces no me gustaba el fútbol, era de madera, básquetbol no me daba la altura ni nada, entonces, claro. Entonces, fui a aprender karate. Fui a aprender karate algunos años. Estaba lindo, me gustaba porque buen elongamiento, buena elongación, tenía rapidez, bueno, para eso, bueno. Pero saben que un día descubrí que eso era ajeno a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, contrario al Espíritu Santo. Cuando conocí a Cristo, yo lo hice sin conocer la verdad. Pero lo hice justamente por eso, porque no conocía la verdad. Ahora hay cristianos que hacen eso conociendo la verdad. Y el domingo levantan las manos en la iglesia y alaban a Dios. Cuando le tienen que rendir reverencia al cuadrito de un chino que vaya a saber quién es. Y además poner la mente en blanco y respirar y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que el Señor dice, yo te voy a quitar del sacerdocio, le dice, porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Satanás gobierna por medio de la ignorancia. Y él encuentra tierra fértil cuando hay ignorancia de la palabra de Dios. La pregunta es si la iglesia es escuchada en algún lado. Yo creo que muy poco.
La iglesia tiene muy poca injerencia en la vida de la sociedad. Más allá de que hay familias que han sido rescatadas del mal, hay familias que han sido rescatadas de la muerte, hay familias que han sido rescatadas del desastre por la iglesia, cosa que otra entidad no lo hace. Es cierto. Pero hay muy pocas iglesias que tienen injerencia en la sociedad y necesitamos que esto suceda. En la iglesia en Berea dice que ellos escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que escuchaban. Ellos escucharon a los apóstoles hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los de Berea? A ver, déjame que yo vea. Ah, sí, mira vos, acá está. Es cierto lo que vos decís, está escrito acá. Ellos eran ilustres porque escuchaban, entendían. La palabra de Dios es importante para escuchar y entender. Hay que llenar la casa con la verdad de Dios para entender y para ser libres verdaderamente. Sabe que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Vive el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces esta casa hay que llenarla de la presencia de Dios, de sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Mis amados, tenemos que amar la palabra de Dios como la que nos va a guiar siempre y va a ser para nosotros una luz en medio de la oscuridad. Dios nos hace hacedores de la palabra. Entonces hay un momento en que uno puede apropiarse de los principios de Dios. A medida que vamos creciendo en la fe, dice la palabra de Dios que la fe, ¿qué es? ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que hace que lo imposible sea posible. ¿Está? La fe hace que lo imposible sea posible. Entonces Dios me hace a mí hacedor de la palabra. Él pone en mí el deseo de llegar a conocer la fe y la verdad. Es Dios quien lo hace, pero soy yo quien tiene que abrir el corazón para que eso suceda. Miren, hay una palabra en la Biblia que es conocer. Conoció Adán a Eva. Y conoció no es que dijo, ¿qué tal Eva? Yo soy Adán, un gusto. ¿Tiene mi teléfono? No consigo otra mujer acá. No es así que conoció en este sentido, ¿no? Sino que conocer habla de intimidad. Dice la Escritura que María dio a su hijo primogénito, Jesús, y que José no la conoció hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito. No tenían relaciones hasta que no nació Jesús, porque él tenía que ser formado exactamente igual como uno de nosotros como hombre, pero su concepción tenía que ser totalmente diferente. Por eso la Escritura dice que él es hijo de Dios con mayúscula. Ahora, ese grado de intimidad es el que la palabra de Dios, el que Dios pretende que nosotros tengamos con la palabra. La palabra para nosotros sea sustento diario, fortaleza, luz, poder, potencia de Dios, sabiduría de Dios, inteligencia de Dios para nosotros. La palabra de Dios, mi vida tiene que ser sustentada por ella, regulada por la palabra de Dios. Mira, esto no lo voy a hacer. Porque la religión no te deja. No. Yo no quiero hacerlo. Está contra la voluntad de Dios, no lo quiero hacer, no me interesa. 3 textos para leer. Salmo 119. Vamos a leer versículo 1 al 176. Pastor, ¿qué te pasó?
Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. ¿Sí? Versículo 160. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La esencia misma de tus palabras es verdad. La esencia misma de las palabras de Dios es verdad, son verdad. Y hermano, segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí terminamos con este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una vez más, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha, ¿sí? Algo que me muestra yo se lo he dicho en alguna ocasión. Cuando estábamos en el servicio militar nos decían, ustedes no se les vaya a ocurrir fumar un cigarrillo estando a la noche de guardia, porque el brillo de la pitada que ustedes le dan se ve en medio de la oscuridad, eso se ve a muchísima distancia. Y ¡pum! Chau, soldado. ¿Entienden? La luz brilla en medio de las tinieblas. La palabra de Dios en nosotros es una luz que va a alumbrar nuestro caminar para que no caigamos de la gracia de Dios. La palabra de Dios en nosotros será sabiduría, entendimiento, fortaleza, poder, sanidad, salud, bendición, abundancia, mis amados. Pero necesitamos amar la palabra de Dios. No solamente escuchar, sino entender lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Aquí estamos para darte la bienvenida a este lugar. Vos que nos ves por las redes sociales, serás bienvenido a esta casa. Te esperamos. Ahí van a aparecer nuestros horarios de reuniones. Serás bienvenido para estar con nosotros y compartir momentos como este en el cual escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amados, pongámonos de pie, por favor.